Bueno, para no perder la costumbre, y ya los saludo. Hoy es 31 de octubre, se acaba el mes de octubre de 2023, en la ciudad de Madrid, las 20:21, es decir, las 8:21 p.m. Tengo gripe, neumonía, no sé qué es. Los primeros síntomas fueron ayer por la noche, pero no pensé que... No, pensé que era cansancio, qué sé yo. Y hoy, hasta hace una hora más o menos, no me daba cuenta que... Pero es que he empeorado, en una hora he empeorado. O sea, hace una hora yo estaba sana. Y ahora tengo fiebre, diarrea, dolor de cabeza y una gripe, que espero que sea gripe, neumonía como máximo, pulmonía, pero que no sea una cuestión como el COVID. Y bueno, bastante fuerte. En eso sí que soy caribeña porque este clima a mí me mata en dos sentidos, ¿no? Me mata por la falta de claridad de la luz, por la falta de claridad solar y por el frío, ¿no? Por ambas cosas, ¿no? No es lo mismo la claridad cuando los rayos del sol caen perpendicularmente sobre la Tierra, como sucede en el Ecuador, y Venezuela está muy cerca del Ecuador, a cómo caen los rayos del sol sobre la Tierra en la latitud correspondiente a Europa y en este caso a España, ¿no? Que caen con un ángulo menor a 90 grados y eso, menor o mayor, dependiendo si lo quieren ver por la derecha o por la izquierda, pero se suele decir menor. Y eso es una claridad que cambia. Y que cambia además con eso, pues los colores. Este azul, yo lo veo de un color aquí, en Venezuela lo vería en otro tono. A no ser que sea bajo luz artificial, pero dejemos de lado la luz artificial. Bajo luz del sol, este azul, claro, lo estoy grabando, entonces ustedes lo van a ver como un azul con latitud de Madrid. Pero si lo vieran en persona, cambia. A mí esto siempre me recuerda en Venezuela cuando decían que Reverón, nuestro máximo pintor, el pintor paradigmático de Venezuela por excelencia, bueno, Reverón había inventado un azul en su paleta diferente y que por eso era un genio, ¿no? Ese azul, que hasta nos lo dicen en el colegio, que inventó Reverón, con una mezcla genial y tal y cual, ese azul es el azul del cielo de París. ¿Por qué? Porque Reverón de joven vivió décadas en París. ¿Que lo reprodujo en su paleta? Sí. Ahora que lo inventó, no. Es el azul del cielo de París. Porque los cielos tampoco son del mismo azul dependiendo de la latitud. Y aquí observo, por si acaso, hay gente perspicaz. Voy a hacer una observación. No sé si la longitud también influye, pero la latitud definitivamente sí. Bueno, vamos con un brief, pero muy brief. Más tarde, en las semanas por venir, haré unos videos más completos de teoría del conocimiento. Pero este es un brief, el quinto brief. Brief, como dicen los publicistas de Walter Thompson. Los únicos con los que tuve a veces que trabajar. Un brief. Es decir, un monólogo libre y muy libre. Bueno, en el video anterior de teoría del conocimiento creo que hablamos de Platón. Hablamos de Platón, sin duda. Y bueno, para Platón, la verdad es algo inmutable.
que para él está reflejado en las ideas con mayúscula, la I nada más. Esas ideas con mayúsculas son la verdad para Platón. La verdad respecto a la justicia, justicia con mayúscula, belleza con mayúscula, etc. Entonces, partiendo de que la verdad es algo, tenemos que partir de Platón, bueno, para enfrentarlo a Aristóteles, no un enfrentamiento frontal o sea, esto es acumulativo, no es que hay un enfrentamiento entre posiciones, ¿no? Bueno, para Platón la verdad es algo inmutable, algo que no cambia. Él se refiere a la verdad de las ideas con mayúscula. No a la verdad sensible, que obviamente cambia, ¿no? La de los sentidos. Para Platón, llegar a la idea y luego, o sea, se llega a la idea de justicia, por ejemplo, y de ahí luego se modela lo sensible para que case como un rompecabezas con la idea. Es decir, podríamos decir que Platón construye la verdad desde arriba, desde las ideas, que es lo inmutable, ¿no? Desde qué son y cómo se llega a las ideas mediante la razón. Y la razón generalmente la ubicamos arriba y los sentidos abajo. Entonces Platón construye la verdad desde arriba, desde la razón, es decir, desde las ideas. La verdad, por supuesto, como sinónimo de conocimiento, ¿no? El conocimiento es verdades. Bueno, Aristóteles, en cambio, podríamos decir, esto no es una cuestión, esto no es una cuestión matemática, pero estoy diciendo, podríamos decir, que construye la verdad desde abajo. Eso ya es una diferencia, me refiero a Aristóteles, ya esta es una diferencia importante con Platón, ¿no? Aristóteles parte de lo sensible, de lo que captan los sentidos, y luego deduce otras cuestiones. Aristóteles utiliza la palabra griega aletheio. ¿Qué significa aletheio? Aletheio, no hay una traducción precisa, pero es algo así como verdadeando, buscando verdades o construyendo verdades, verdadeando, o sea. Entonces utiliza la palabra aletheio como una especie de gerundio o infinitivo, verdadear. Depende del filósofo que uno haya escuchado hablar de esto, ¿no? El caso es que, bueno, remitirse a la palabra griega, porque las traducciones, como bien dice el dicho, traicionan, traductore, traidore. Entonces, Aristóteles verdadea, usa la aletheia, construye las verdades desde abajo. Que la idea se nos dé en su significalidad. O sea, que la idea se nos dé en su significado. Que no sea tan abstracta como en el caso de Platón. Es importante esto en Aristóteles. Que la idea se nos dé en su significalidad. Y la terminología de ideas la estamos utilizando aquí hablando de Aristóteles, pero recuerden que es platónica. Sería algo así como la ciencia experimental versus la ciencia matemática, ¿no? Platón la ciencia matemática, Aristóteles la ciencia experimental. Algo así como, esto es un brief. Pero para Aristóteles, y esto es muy importante porque además es cierto,
No todo es reductible a la matemática. No todo es reductible a la matemática. Esto si quieren lo copian y lo subrayan 1000 veces. No todo es reductible a la matemática para Aristóteles. O sea, la matemática no puede explicarlo todo. Creo que es además obvio. Entonces, Aristóteles usa otra palabra griega, alexieia, que quiere decir que hay que aprehender, no aprender, aprehender, pescar, aprehender la realidad de una forma no matemática, ya que no todo es reducible a las matemáticas. Repito, hay que aprehender la realidad de una forma no matemática. Nos relacionamos con la realidad para Aristóteles conceptualmente, no directamente. Aristóteles, si usamos las palabras de un filósofo actual, podríamos decir que dice que la ciencia busca sus verdades sobre el agua. Sobre el agua. Sobre el agua no tenemos estabilidad. No podemos pararnos sobre el agua. Entonces, Aristóteles, a diferencia de Platón, busca las verdades sobre el agua, no sobre algo estable. Aquí sería bueno remitirlos a un libro muy interesante, pero avanzado, no para principiantes, un libro de un filósofo actual, no sé si sigue vivo o está muerto, Bauman, llamado El pensamiento líquido. Bauman es el autor del pensamiento líquido. Pero seguimos con Aristóteles. Él busca las verdades sobre el agua, digamos. Él no es dogmático en ese sentido. Aristóteles, hay que recordarlo también, es una voz importante en la idea alejandrina de imperio. Aristóteles, hay que recordarlo, fue el preceptor, el maestro de Alejandro Magno. Y él concebía un imperio, estamos hablando de política, un imperio, en este caso el imperio de Alejandro Magno, lo concebía con el lenguaje de la ciencia. Pero recuerden que para Aristóteles la ciencia no es toda ciencia matemática. La hay que también es experimental, es decir, pensamiento líquido, por decirlo así. Ahora, ¿por qué decía Aristóteles que el imperio debería usar el lenguaje de la ciencia? Porque el lenguaje de la ciencia, matemático o no matemático, es universal. Entonces, decía Aristóteles, para formar un imperio hay que pegar, anexionarse, reunir culturas distintas en muchísimos aspectos, ¿no? Pero para que el imperio no fracase y se cohesione, estas culturas distintas deberían tener un lenguaje o algo común. Y Aristóteles dice, bueno, lo común que deben tener estas culturas, o lo que una vez reunido el imperio, lo que se debe enseñar, es el lenguaje, por supuesto, de las matemáticas, el que no es pensamiento líquido, y el de la ciencia experimental, el que es pensamiento líquido. Es decir, estas dos cosas son ¿qué cosa? El lenguaje de la ciencia. Es una idea novedosa para la época, y yo creo que también muy novedosa, incluye hoy en día, ¿no? De que un imperio se puede mantener cohesionado por un lenguaje común y que este lenguaje común sea el lenguaje de la ciencia. Aquí cabría una reflexión. Actualmente, el mundo occidental, por ejemplo, y no solo el occidental, ¿qué lo une? Podríamos decir que nos une la tecnología. Pensamos diferente, somos diferentes, pero en todas partes del mundo tenemos un móvil o celular en la mano.
una tablet, vemos YouTube, las series por Netflix, HBO, Filmin, etc. La tecnología en este caso, que es un producto de la ciencia, o sea, la ciencia aplicada. Bueno, estos son divagaciones mías, pero tienen sentido. Bueno, entonces ya hablamos de la idea alejandrina, de Alejandro Magno, de imperio, ¿no? Una idea que le inculca posiblemente Aristóteles, ¿no? O indudablemente. Hay una oposición, y la ha habido siempre, entre el lenguaje anglo-empírico versus el lenguaje continental. Estamos hablando de Europa. Estamos hablando de Europa porque al hablar de filosofía hablamos de Europa y la filosofía nace en Grecia, ¿no? Y es una preocupación europea. Y también del otro lado del Mediterráneo, una preocupación, podríamos decir, árabe, asiática, en todo caso árabe. No se ha encontrado esta preocupación en otras zonas. Cuando alguien dice, pero ¿por qué no damos la filosofía de los aztecas? Miren, yo mando a callar a esa persona o me voy dando un portazo, porque estupideces las mínimas, ¿eh? Estupideces las mínimas. La filosofía es algo europeo. La preocupación de por qué estamos en este mundo es algo europeo y árabe. Y si esa preocupación existe, por ejemplo, en América, bueno, en América del Norte, hay una parte que es europea, ¿no? Pero en América Latina, que está mezclada, si existe alguna preocupación filosófica es por la parte, por la parte europea que los constituye, ¿no? Entonces, estamos hablando del lenguaje anglo-empírico, anglosajón, versus el continental. Bueno, anglo viene de inglés, entonces Inglaterra no se preocupó como lo hizo el continente. Cuando uno dice el continente se refiere a Europa menos Inglaterra, que es que es parte de una isla, o Gran Bretaña, que es una isla completa, o Reino Unido, que es una isla y parte de otra. Pero bueno, en las islas británicas, que no en el continente, surge toda la ciencia empírica, ahí surge el método científico en el siglo XVI, hacen experimentos, los repiten N veces y llegan a verdades, ¿no? Sin embargo, en el continente se insiste con la razón pura, que luego en el mismo continente recibiría muchas críticas, ¿no? Comenzando por Kant. Pero en el continente está la razón pura, la matemática, ¿no? Una fase por la que creo que los ingleses no pasan. Porque hoy en día aceptamos que el conocimiento tiene dos fuentes: la razón pura y lo sensible. Pero, bueno, vamos a ver si alguien logra nombrarme a algún autor inglés anterior al siglo XIX que haya hablado de la razón pura o algo así. Bueno, tampoco los conozco a todos, ¿no? Bueno, entonces tenemos el lenguaje angloempírico, que empieza a surgir a finales del siglo XV, comienzo del XVI, en Inglaterra, versus el lenguaje continental, estoy hablando de la filosofía, que es más bien el lenguaje de la razón pura, de la matemática. Ya les recomendé a Bauman el libro El pensamiento líquido. Bueno,
Aristóteles se pregunta, ¿cuál es ese carácter de la ciencia que la hace ser permanente? Dejo la pregunta en el aire. Por otra parte, y con lo del imperio, cuestionado por un lenguaje común, podemos decir que la ciencia puede ser considerada como aquel lenguaje que permite la universalidad, tanto para empíricos como para abstractos, es decir, empíricos de lo sensible, abstractos de la razón pura, la matemática, la lógica. Repito, la ciencia puede ser aquel lenguaje que permite la universalidad. Y esto lo decía Aristóteles, siglo III a.C., y se ha hecho realidad en el siglo XX con la globalización y el exceso, la saturación y la presencia que lo domina todo de la tecnología. La tecnología nos une, para bien o para mal, lo domina todo. Si yo les puedo hablar desde aquí, desde este piso de Lavapiés, y me pueden escuchar en México, en Venezuela o en Argentina, es por la tecnología. Entonces, esa idea aristotélica del siglo III a.C., hace 24 siglos, 2400 años, de que la ciencia podría ser el lenguaje que permita la universalidad, ha resultado ser cierto, porque ¿qué es la tecnología? La aplicación de la ciencia. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Eso ya es otra cuestión que no pienso entrar aquí en ella. Cuando yo tenía 15 años me debatía con furia, a pesar de que yo era una superdotada de las matemáticas y de la ciencia, me debatía con furia sobre lo que la tecnología nos estaba haciendo. Pero ya no me debato con tanta furia, 45 años después, digamos. ¿Por qué? Porque en 1975, cuando yo tenía 15 años, la tecnología no era amigable. Cuando yo tenía 17 años, entro a la universidad y tengo que usar un computador que ocupa toda la parte baja de un edificio, un HP 3000. Tengo que usarlo a través de unas tarjetas perforadas, como con 60 agujeros cada tarjeta. Si te equivocabas en un agujero, que lo hacías con una maquinita, tenías que repetir todo el programa. Luego pasamos a usar terminales y se acabaron las tarjetas perforadas, pero igual la tecnología era, y voy a usar esta palabra, asquerosa. Era asqueroso tener que estar poniéndole huequitos a las tarjetas. El margen de equivocación del ordenador era enorme, de la computadora. Además se calentaba como una loca y había que ponerle un sistema de refrigeración que era más grande que la computadora todavía. Mi tesis de pregrado la hice en un computador Epson QX10, donde los archivos no se guardaban instantáneamente, había que guardarlos de tiempo en tiempo. Además se caía el sistema, la palabra se cayó el sistema, invadió mi vida desde los 15 años hasta casi los 40. Yo me acuerdo las segundas Macintosh personales. Tú lo estabas usando, estaba yo en posgrado en el IESA, y de repente te apareció una bolita de esas como de dinamita, con una mecha prendida. ¿Eso qué quería decir? En la pantalla de la Macintosh aparecía solo eso. Eso quería decir que se había borrado todo lo que había en el ordenador, en la computadora. Que había que empezar de cero de nuevo. Y tú tenías 10 días trabajando en un proyecto. Y te aparecía la bolita con la mecha encendida. No era amigable la tecnología. Y bueno, hay cosas en las que nunca fue amigable y que siguen existiendo, los altos hornos,
en la siderurgia. En los campos petroleros tampoco es amigable. No es en lo absoluto amigable para esos obreros ni para los ingenieros. Si no tienes esas profesiones, no piensas en eso. Pero si te toca trabajar en una siderúrgica, sí que piensas en eso. No eran amigables, había alienación y enfermedad. Bueno, además que dependíamos todo el tiempo de estar pegados a una máquina que además no era amiga nuestra. Ahora creemos que son nuestras amigas. Mosca con eso. Bueno, se preguntó Aristóteles, ¿qué carácter tiene que tener la ciencia para ser permanente? Porque lo es. Pues dejo la pregunta en el aire. ¿Qué es lo que hace que la ciencia sea permanente? Es una pregunta que en primer lugar se podría tiene distintos significados. Podríamos estar preguntando una cosa u otra, ¿no? Así que la dejo colgando. Por cierto, bueno, repito, antes de hablar de la tecnología no amigable, antes de hacer eso, yo había dicho que la ciencia era aquel lenguaje que permitía la universalidad y que lo decía Aristóteles, bueno, y después vino todo el comentario, ¿no? Personal mío. Pues sí, hizo posible la universalidad, incluso entre Oriente y Occidente. Indudablemente no como una tribu como la de los Yanomami, que sigue allí cuasi virgen en el delta del río Orinoco, pero esas son pequeñas excepciones, ¿no? Aristóteles tenía razón, hace 24 siglos. Pues si les interesa este tema, la filosofía de la ciencia es una cosa que inaugura un filósofo llamado Lácatos, que por el apellido creo que debe ser húngaro. No me pregunten si está vivo o muerto porque no lo sé. Bueno, la ciencia, y seguimos con Aristóteles, decía Aristóteles, tenía un potencial universal, pero que no era totalizador. O sea, primero dice que el lenguaje de la ciencia permite la universalidad, pero luego agrega que ese potencial universal de la ciencia no era totalizador, ¿no? Y que había que aprehender con H, de la realidad, con H no antes de la A, por favor, aprehender de la realidad, decía Aristóteles, había que aprender de la realidad mediante redes conceptuales, y no solo con la ciencia, para completar el conocimiento o para llegar a las verdades, que son, pues, el conocimiento. Cuando, creo que fue en 2011, cuando en 2011, en un experimento que creo que fue en Reino Unido o fue en Francia, bueno, hubo un experimento donde pudieron observar el bosón de Gibbs. El bosón de Gibbs, una partícula. Gibbs es un físico, creo que no ha muerto, pero tiene una edad avanzadísima, que había dicho hace más de 30 años que no existía el vacío, hablando en términos de la física moderna, o sea, de la física. Que no existía la nada, en términos materiales, ¿no? Que el vacío no existía y que había una partícula, que era la que formaba el vacío, y él la llamó bosón. Entonces, todo, porque no sabía cómo llamarla. Entonces no la iba a llamar neutrón ni protón, nada de eso, porque esas eran partículas que no eran del vacío. Precisamente esas eran partículas de la materia, no del vacío. Entonces lo llamó bosón. De Gibbs se burlaron durante décadas.
Y de repente en 2011 hacen un experimento y ven el bosón de Gibbs. Y dicen, coño, el vacío no está vacío. Hay una partícula, ahí va. Y bueno, el pobre Gibbs, que ya era un anciano, se lo comunican, lo llaman, ¿no? Y no podía ni creerlo, ¿no? Y se lo empiezan a halagar y, mira, hemos visto tu buzón, y bueno, tu bosón, y bueno, bozón, tu bosón, lo hemos visto. Y bueno, el bosón de Gibbs nos hizo saber que el vacío no está vacío. Es decir, cuando uno dice esto está herméticamente al vacío, no. Adentro está el bosón de Gibbs. Pero no se preocupen, no contamina los alimentos después. Bueno, también se ha hablado, pero estos son descubrimientos de la física a través de experimentos, ¿no? Con artefactos muy sofisticados, ¿no? Sabemos que hay una materia oscura que se está expandiendo, ¿no? Pero bueno, la expansión fulminante va a ser dentro de no sé cuántos, no años luz, que esa es una medida de distancia, no sé, es tanto tiempo el que falta para que la materia oscura se expanda toda y acabe con todo, si es que es como la pintan, que no debemos preocuparnos. Bueno, estábamos con Aristóteles, ¿no? Por ahora hemos dicho que él dice que hay realidades matemáticas y hay realidades no matemáticas y que tenemos que tomarlas todas en cuenta. Resumiendo muy burdamente, ¿no? Pero hay una vena platónica allí porque hay cositas en Platón que nos permiten entender algunas de las cosas de la matemática. Para hacer otra vez para revisar de nuevo otro comentario con la actualidad y no tan actual, hace ya más de 30 años que sacó el libro Stephen Hopkins, el Big Bang. El Big Bang también ha sido un sacudón en lo que es el pensamiento filosófico y científico, porque el Big Bang, ¿qué hace? Pues nos dice que hay un momento t igual a 0, es decir, que hay un principio. Yo siempre desde niña he pensado que hacia atrás, hacia antes de yo existir, está el infinito y hacia adelante también. Todos los niños nacen con ese pensamiento, es innato. Ahora, el Big Bang nos indica que hay un momento, que no hay un infinito hacia atrás antes de nacer. No, hubo un momento t igual 0 y a partir de ese momento empezó a construirse todo, a desarrollarse el universo, la galaxia o las galaxias. No estoy al tanto de todo lo que es el Big Bang, porque sinceramente debo decirles que no me interesa demasiado. Lo que me interesa es la serie de Big Bang Theory. El Big Bang no me interesa mucho y Hopkins menos, porque yo estoy completamente segura de que hay ciertas verdades o cierto conocimiento bueno, hago un paréntesis, no un corchete. Paré un momento el video porque esto es una cosa muy española, ¿no? Yo creo que en el edificio piensan que hablo sola, no saben que estoy grabando videos, entonces cuando pasan frente a mi puerta se quedan parados y dicen shh, y se quedan escuchando. Esto es absolutamente español, por eso yo nunca quise vivir aquí. Es que los españoles en Venezuela hacían lo mismo. No tienen idea de lo que es la discreción y el respeto a la intimidad. Bueno,
Digo que a mí no me interesa mucho el Big Bang y Stephen Hopkins menos. Era una persona que me desagradaba. Todo en él me desagrada. Am, mm, Era obvio que era un maltratador de la mujer, pero parece que todo el mundo se lo perdonaba porque estaba en una silla de ruedas. Para mí yo no hago ese tipo de decepciones. Si eres un maltratador, eres un maltratador. Estés en una silla de ruedas o estés tan sano y fuerte como Cristiano Ronaldo y punto. Entre otras cosas, yo no hago consideraciones especiales. Bueno, no me interesa mucho el Big Bang porque yo estoy convencida y siempre lo he estado de que hay verdades, las verdaderamente, y me perdonan la redundancia, las verdaderamente importantes que no están, que no podemos accesar, que no están para ser accesadas o que no son asequibles al ser humano. A nosotros solamente podemos tener conocimiento humano generado por nosotros mismos. Y el Big Bang también es conocimiento humano, vamos a dejarnos de burradas, lo hemos generado nosotros. El otro conocimiento que por tradición llamamos divino no nos es dado, ni nos será dado nunca, porque divino remite a Dios y nosotros no somos dioses, ni lo seremos nunca. Puede que algunos crean que son dioses, pero están equivocados. Y yo creo que ustedes también piensan que están equivocados. Bueno, ahora, en el fondo hay que recordarse, y siguiendo con Aristóteles, y esto es un brief que hago en base a una clase a la que asistí. Pienso hacer en las semanas por venir videos más completos. Vamos a ver cuántos días no me dura esta gripe, neumonía o en lo que se convierta. Perdón. La gata también está deprimida. Es que este cambio de horario y este cambio de clima deprime a todos los seres vivos. A las plantitas también. Y la gata está enrolladita, pobrecita. Y le pongo unos manjares divinos para que se los coma y no se los come. Ay, pobrecita. Después de grabar el video, estoy un ratito con ella. Bueno, siempre estoy con ella, que esto es pequeño, pero me entienden. Bueno. En el fondo, hay que recordar que Aristóteles era un médico, un biólogo. ¿Y eso qué quiere decir? Por una parte quiere decir que era un especialista en lo vivo. Bueno, también era un filósofo, pero era un médico, era un biólogo. Un especialista en lo vivo, no en lo muerto. Y además, un médico, un biólogo, es un especialista en lo experimental, en los sentidos, no en lo matemático, ¿no? Ahora, lo matemático no le era ajeno, ¿no? Antes de la filosofía que había, bueno, estaban los mitos también de los griegos, qué cosa, ¿no? Y los mitos tenían la virtud que eran atemporales, porque eran independientes de lo sensible, pero no tenían nada que ver con la razón, independientes de lo sensible y ajenos a la razón. Quizás hubiese sido mejor que nos hubiésemos quedado con los mitos, ¿no? Bueno, Aristóteles participaba de un cierto fijismo. Fijismo viene de fijo. Porque tenía la idea de que ciertas cosas son y operan de una determinada manera. ¿Esto qué quiere decir? Que ciertas cosas son y operan de una determinada manera y no de otra, y que eso siempre es así. Es decir, que algo de Platón había en él, el fijismo, un cierto fijismo. Por ejemplo, él decía, hay que ubicarse en el siglo III a.C., que la Tierra solo baja.
así tal cual lo decía. La Tierra baja, baja, pero nunca va a subir. Y que el aire, por ejemplo, solo sube, nunca va a bajar. Bueno, que el agua siempre baja, nunca va a subir. Bueno, siglo III antes de Cristo, ¿eh? No teníamos máquinas medidoras de esto ni de aquello, la Tierra seguía siendo plana, bueno. También decía cosas como que los cuerpos celestes no son de tierra, sino de éter. Eso decía Aristóteles, ¿no? ¿Qué eran los cuerpos celestes para Aristóteles? Bueno, todo aquello que no era la Tierra. Los planetas, los que hoy en día sabemos que son planetas, satélites de las estrellas, todo, ¿no? Bueno, eso se ha refutado en parte porque a donde ha llegado el ser humano, con sus transbordadores especiales, ha tomado muestras y ha encontrado los mismos elementos de la tabla periódica, por ejemplo, en Marte que aquí, y en la Luna que aquí. Los mismos elementos de la tabla periódica. Llama la atención, ¿no? Ahora, todavía hemos viajado muy poquito por el espacio, ¿no? Pero también hay cosas que hemos deducido. Por ejemplo, el Sol es una estrella menguante, una estrella que está muriendo. ¿Y en qué estado de la materia se encuentra el Sol? En el estado, el mismo estado que hay en el interior de los volcanes que no están muertos. En la magma. El Sol está en el estado de la materia llamado magma. A nosotros nos dicen en el colegio, en la universidad, a no ser que estudiemos física, que hay el estado líquido, el sólido y el gaseoso. No, hay más, hay muchos más. Está el magma, y el magma está en la Tierra también, en el fondo de los volcanes, adentro, y a veces sale. Y lo hemos visto, ¿no? Ese es el magma. Y de eso está hecho el Sol, porque es una estrella que está muriendo y es puro magma. Pero hay más estados de la materia, pero bueno, si le decimos a los niños todos los que hay, van a estar más confundidos de los que están hoy en día, o de los que están habitualmente. Bueno, estas cosas de Aristóteles se han refutado, ¿no? Pero tomen en cuenta que estaba en el siglo III antes de Cristo. Ahora, Murillo, un pintor español, mucho más reciente que Aristóteles, ¿no? ¿De qué siglo es Murillo? Esto porque lo sé por un profesor a una clase que asistí ayer, Murillo. Vamos a ver, Murillo, tengo que ir hace tiempo que no voy al Prado, antes iba a cada rato, tengo que ir al Prado, Murillo. Ay, es que estoy fatal. No puede ser que aparezca primero un café, luego unas bodegas, luego un municipio de España, luego un futbolista colombiano y luego el pintor Bartolomé Esteban Murillo. ¡Qué horror! Bueno, nació en 1617, siglo XVII entonces. Bueno, Murillo del siglo XVII tiene un cuadro que es una virgen con las estrellas marianas sobre su cabeza y está la luna. Vamos a ver si lo consigo. Murillo, estrellas marianas. Está en el Prado, al parecer. Murillo. Ok, Murillo, pintor, estrellas marianas, cuadro. Estrellas marianas. Por poner algo. El siglo XVII, dije, es que ahí podemos ver que era lo que se creía en el siglo XVII, ¿no? El siglo XVII. La Inmaculada de Murillo, no creo. No. Una aparición. Aquí no hay estrellas marianas. Cuadros de Murillo.
Cuadros de Murillo, imágenes. Joven mendigo. Uy, este cuadro es impresionante, a mí me fascina. Si van al Prado, vean el cuadro Joven mendigo de Murillo. Apareció aquí de repente, es una maravilla de cuadro. Vamos a ver si está el de las Marianas. La Inmaculada esta que es muy famosa, Mujeres en la Ventana. Aquí lo que hay es angelitos. Ajá. No, ese cuadro tiene las estrellas marianas sobre la cabeza de la Virgen. Bueno, búsquenlo para no hacer más largo el video, ¿no? Pero es un cuadro de Murillo donde hay una virgen con las estrellas marianas sobre su cabeza y está la luna. Y ahí pueden ver qué es lo que se pensaba en el siglo XVII acerca de la ubicación, forma y demás de esas estrellas y de la luna, ¿no? Una cosa que se tumbó totalmente de Platón y en general una creencia de la antigüedad, de los filósofos antiguos, es que no, o sea, ellos decían que había un ámbito sublunar y otro supralunar, dos ámbitos. Vivíamos en el sublunar, pero había un ámbito supralunar. Esto se ve en el cuadro de Murillo, el ámbito sublunar en el que vivíamos, y esto era una verdad que el catolicismo tomó como verdad absoluta. El catolicismo, esa rama del cristianismo. Entonces, cuando cambió el paradigma y se supo que no había ámbito sublunar y supralunar, que eso no era así, en España se trató de que esa información no llegara aquí. Eso no se podía saber, porque acababa con el cielo, ese cielo donde íbamos los buenos al morir, y solo había el cielo geográfico, por decirlo así, ¿no? Y eso no lo podían permitir la Iglesia española ni la monarquía española, porque se podía rebelar el pueblo ante la nueva verdad. Entonces, esto también se ha usado políticamente, ¿no? La gente tenía que seguir creyendo que estábamos en un mundo sublunar y que había un mundo supralunar más allá de la luna. La Inquisición hizo su trabajo para que esto no se supiera en España, ¿no? Porque se acababa con el cielo, repito, el cielo donde íbamos los buenos, ¿no? Y solo había el cielo, repito, astronómico, y eso no convenía. Ahora, cuando se descubrió o se supo, se admitió que no había ámbito ni sublunar ni supralunar, hubo un cambio de paradigma. Y dejó de existir un universo cerrado. Ahora, repito lo que dije hace un rato. Aristóteles dice que ciertas cosas son como son y punto, ¿no? Bueno, de allí él dice que una forma de tematizar la realidad es, o podría ser, un modelo con 4 causas. 4 causas entendibles y a las que todo el mundo pudiera acceder, es decir, entendibles para cualquiera. Y estas 4 causas de ese modelo en el que podíamos tematizar la realidad para Aristóteles eran, en primer lugar, Aristóteles y su grupo de pensadores. En primer lugar, la causa formal. En segundo lugar, las cosas, es decir, el contenido, las cosas que están hechas de algo. Lo podemos llamar el contenido. En tercer lugar, las cosas que tienen un origen, o sea, que vienen de alguna parte, de dónde vienen. Esa es la tercera causa. Y la cuarta,
las cosas tienen que cumplir una función, es decir, hacia dónde van. Es decir, la causa formal, el contenido, número 2, número 3, el origen, y número 4, la finalidad, podríamos decir. La causa final. Estas son las 4 causas de Aristóteles y de los aristotélicos, de la escuela aristotélica. Platón tuvo una academia y Aristóteles tuvo un liceo. Él fundó un liceo en Atenas. Bueno, en la trama de la naturaleza, todo tiene una función para Aristóteles. Ya dijimos que era biólogo y médico. El proyecto aristotélico, sin embargo, no está a la altura de sus propias premisas, porque permanece el fijismo en ciertas cosas. El fijismo, del que ya hablamos. Ay, Dios mío. Perdón, es la gripe. Permanece el fijismo, que repitamos, es una cosa en la que Aristóteles creía, y decía que había algunas cosas que eran y operaban de una determinada manera y punto. Entonces, en su proyecto filosófico había una parte de fijismo y eso tumbaba sus propias premisas. En Aristóteles tenemos la realidad versus los conceptos. Y la estructura conceptual se cae toda en el aristotelismo. O sea, hasta ahora en la filosofía, hasta el siglo III con Aristóteles, antes de él, se tenía la realidad y los conceptos. En el caso de Platón, pues lo sensible y las ideas. Pero los conceptos, esta estructura conceptual, se cae toda en el aristotelismo. Se cae, se derrumba, no se sostiene. ¿Qué es el primer motor inmóvil? Que es algo de lo que habla Aristóteles todo el tiempo. Vamos a explicarlo con lo del huevo y la gallina. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pues el huevo. ¿Por qué? Porque es una gallina en potencia. Todavía no es gallina, pero puede serlo. Pero la gallina no se puede convertir en un huevo. Entonces, primero es el huevo y después la gallina. Y si me preguntan qué hubo antes del huevo, pues antes del huevo hubo otro huevo, dentro del cual estaba el huevo, de donde saldrá la gallina. Si me preguntan, ¿y qué había antes de ese segundo huevo, dentro del cual estaba el huevo con la gallina? Pues había otro huevo, donde estaba el huevo donde estaba el huevo, que a su vez tenía dentro el huevo donde estaba la gallina. Y si seguimos retrocediendo, llegamos a lo que Aristóteles llamaba el primer motor inmóvil. ¿Qué era el primer motor inmóvil? La causa, el origen de todas las cosas. El primer motor inmóvil. Por supuesto que mucha gente decía, bueno, por supuesto que mucha gente le vendría a la mente o le viene a la mente, bueno, ¿qué era eso para Aristóteles? Dios. El primer motor inmóvil. Posiblemente Dios, sí. Por otra parte, Aristóteles decía que cada cuerpo tiene su movimiento. A veces en la obra de Aristóteles parece que escribieran personas distintas porque se contradice, y es que eran un grupo. Los conceptos de acto y potencia en Aristóteles son muy importantes, pero estos videos son de teoría del conocimiento, por eso no lo estoy mencionando demasiado. Bueno, a Aristóteles se le pregunta, ¿cuál es el programa o el modelo político por excelencia? Porque Platón tenía uno, lo describe en la República, en su libro La República. Entonces Platón dice, no hay modelo político por excelencia, o sea,
No hay un modelo político que sea el ideal. A diferencia de Platón, que, que, que tenía una idea para la justicia y una idea para todo, para la moral, para la ética, Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice, no hay un modelo político bueno, no lo hay, porque todos los que se me ocurren pueden corromperse, la democracia se puede corromper. La monarquía se puede corromper. La oligarquía se puede corromper. Todo se puede corromper. Entonces se le preguntó a Aristóteles, y entonces, ¿qué modelo político recomiendas? ¿O recomienda usted? Y él decía, el término medio. Todo el término medio es muy conocido en Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que para no tener problemas siempre era bueno ubicarse en el término medio. Incluso lo aplicaba también a la moral y a la ética, ¿no? En Ética Nicómaco, un libro que le escribió a su sobrino sobre la ética, le habla también del término medio. El término medio es lo bueno. No es demasiado a la izquierda, no demasiado a la derecha, en el medio, ¿no? El término medio. Bueno, para Aristóteles cada uno está formado de determinada manera. Cada alma es diferente, por supuesto Aristóteles creía en el alma. Por supuestísimo, ¿no? Cada cual valora hacia dónde debe tender. Esto es la cuestión también del término medio. Cada persona debe valorar por sí misma, ¿no? Hacia dónde debe tender. Para tender más hacia la virtud que hacia el vicio. O sea, él recomendaba ser más virtuoso que vicioso. Ese era más o menos su término medio. No era muy amigo de las verdades absolutas de Aristóteles, quizás ese es un punto a su favor. O no. Aristóteles no cree en una idea, ya lo dije, de justicia, de belleza, de rectitud. Por eso habla del término medio y dice que cada cual debe conseguir el camino para acercarse más a la virtud que a los vicios, etc., ¿no? Para Aristóteles no hay una idea, una cosa perfecta, sino hay rangos. Este es el rango de lo bueno, de lo aceptable, para acá está lo malo, para acá está lo excelente. Para él hay rangos. Es decir, digamos que la virtud no está solamente aquí, sino hay todo un espacio que ocupa, ¿no? Lo mismo para los vicios y en todos los sentidos, ¿no? Aristóteles pudo dedicarse a la filosofía. Bueno, porque era el profesor de Alejandro Magno y el resto del tiempo lo usaba para pensar, ¿no? De Aristóteles viene la palabra aristocracia. Un aristócrata trabaja para conseguir lo mínimo. Es que un aristócrata en términos actuales no es aquel que tiene sangre azul, que ya sabemos que no es azul, pero no es aquel que pertenece a una casta elegida por Dios, por ningún Dios. No, un aristócrata es aquel que trabaja para conseguir lo mínimo para vivir, pero no para acumular riqueza, lo mínimo para vivir y para no tener que seguir trabajando y dedicarse a pensar, a filosofar. Para un aristócrata, trabajar es algo bajo y miserable. Y yo considero que trabajar es bajo y es miserable. Sobre todo si tienes una cierta inteligencia y una cierta sensibilidad. Trabajar para otro es bajo y miserable. Si a mí me preguntaran si en alguna circunstancia o en alguna situación yo avalara el robo, por ejemplo,
¿Cuál sería mi respuesta? Pues no la voy a decir porque este es un video que se va a colgar en YouTube. Y yo soy un aristócrata. Hago lo mínimo para tener lo mínimo para vivir y poder dedicarme a pensar, a filosofar, a escribir. Y he tenido que hacer trabajos bajos y miserables. Demasiados para mi gusto. Y bueno, como la gripe realmente me tiene mal, pero prefiero la gripe a trabajar. Yo llamo trabajo a trabajar a trabajar para alguien inferior a ti, intelectualmente hablando, moralmente hablando y por un sueldo miserable, ¿no? Bueno, ojo, un aristócrata que considera el trabajo bajo y miserable no es lo mismo que un vago, ¿eh? No es lo mismo que un vago. Bueno, señores, de este tema sobre el trabajo, que es una esclavitud total, una afrenta. Hablaremos en otro momento y no sé en cuál canal. Nos vemos próximamente. Arrivederci.